15 de enero de 1945. El bosque de las Ardenas, Bélgica. La nieve caía en densas cortinas sobre los pinos centenarios, envolviendo el mundo bajo un manto de silencio blanco. En las posiciones avanzadas estadounidenses, cerca de Malmedy, el sargento técnico Eugene Mitchell presionaba sus dedos entumecidos contra los cálidos tubos de vacío del radar SCR-544, observando cómo las luces verdes fosforescentes pulsaban en la pantalla circular como latidos distantes. La consola tarareaba su arrullo eléctrico en la oscuridad previa al amanecer, un sonido que se le había vuelto tan familiar como respirar durante aquellas gélidas semanas de invierno. Aún no lo sabía, pero la máquina bajo sus manos estaba a punto de revelar un secreto que destrozaría la confianza alemana y reescribiría las reglas de la guerra moderna. Más allá de las líneas aliadas, a través de kilómetros de valles envueltos en niebla y crestas cubiertas de hielo, casi 250.000 de soldados alemanes se congregaban en las sombras. Avanzaban con un silencio ensayado por las tierras altas de Eifel, con el aliento condensado en nubes heladas y el suave crujido de sus botas en los senderos nevados del bosque. Eran los restos de la otrora invencible Wehrmacht de Hitler, veteranos de Rusia y Normandía, ahora reunidos para una última y desesperada apuesta por dividir a los ejércitos aliados y recuperar la iniciativa en el frente occidental. Les habían prometido una sorpresa total. Sus comandantes les habían asegurado que los estadounidenses nunca los verían venir, que el bosque y el clima los protegerían como un manto de invisibilidad hasta el momento en que el acero y el fuego brotaran de la línea de árboles. Creían que replicarían el triunfo de mayo de 1940, cuando los Panzer alemanes irrumpieron en estas mismas colinas de las Ardenas y conmocionaron al mundo. Pero unas manos invisibles ya se extendían a través de la oscuridad, tocándolos con dedos hechos de ondas de radio. El invierno de 1944 había caído sobre Europa con particular crueldad, como si la naturaleza misma quisiera agravar las miserias que 4 años de guerra total habían infligido al continente. A mediados de diciembre, el frente occidental se había consolidado en una línea que se extendía aproximadamente de norte a sur, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, con las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses presionando hacia el este, en dirección al Rin, mientras que los defensores alemanes luchaban con la desesperación de hombres que sabían que su patria estaba justo al otro lado del río. El sector de las Ardenas, una franja de 130 kilómetros de colinas densamente arboladas y estrechos valles que se extendía a ambos lados de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo, había sido designado como zona tranquila por el mando aliado. Los veteranos lo llamaban el Frente Fantasma, un lugar donde las divisiones exhaustas descansaban y las tropas inexpertas recibían su bautismo antes de ser enviadas a sectores más activos. Las evaluaciones de inteligencia lo consideraron inadecuado para operaciones a gran escala. El terreno era demasiado difícil, las carreteras demasiado estrechas, el clima demasiado impredecible. Los alemanes comprendieron que los aliados lo creían. Contaban con ello. Adolf Hitler había concebido la Operación Vigilancia del Rin en septiembre de 1944, durante aquellas oscuras semanas de otoño en las que la Wehrmacht retrocedía con dificultad por Francia y los Países Bajos, perseguida por ejércitos que parecían poseer una cantidad ilimitada de hombres y material. El nombre de la operación evocaba una antigua canción patriótica, La Vigilia en el Rin, un eco deliberado del orgullo defensivo alemán. Pero el plan en sí era puramente ofensivo, audazmente ofensivo. 3 ejércitos alemanes, el 6º Ejército Panzer de las SS al mando de Sepp Dietrich, el 5º Ejército Panzer al mando de Hasso von Manteuffel y el 7º Ejército al mando de Erich Brandenberger, aplastarían las escasamente defendidas líneas estadounidenses en las Ardenas, avanzarían hacia el noroeste hasta el río Mosa y capturarían el vital puerto de Amberes. Los ejércitos aliados quedarían divididos en 2. Las fuerzas británicas y canadienses quedarían aisladas en el norte, las estadounidenses fragmentadas en el sur. Con la pérdida de Amberes, la situación de suministro de los aliados se volvería crítica. Churchill y Roosevelt se verían obligados a negociar. Alemania ganaría un respiro, tal vez meses,
tal vez tiempo suficiente para que las nuevas armas maravillosas, los cohetes BUE-2, los aviones de combate, los diseños de submarinos, cambiaran el rumbo. Era una fantasía construida sobre la desesperación, pero Hitler comandaba, y la Wehrmacht obedecía. Durante noviembre y principios de diciembre, las fuerzas alemanas se concentraron en áreas de preparación al este de la línea del frente con extraordinario secretismo. Más de 200.000 hombres, casi 600 tanques y cañones de asalto, más de 4.000 piezas de artillería y lanzacohetes, todos reunidos en los bosques de Eifel, bajo estricto silencio de radio y una elaborada disciplina de camuflaje. Las unidades se movían solo de noche. Los motores de los tanques estaban silenciados con paja. Los operadores de radio mantenían patrones de tráfico normales desde antiguas posiciones para engañar a la inteligencia de señales aliada. Los cazas de la Luftwaffe realizaban patrullas constantes para evitar que los aviones de reconocimiento estadounidenses penetraran en el espacio aéreo alemán. Todos los soldados recibían la misma información. Esta operación decidiría la guerra. El éxito significaba supervivencia. El fracaso significaba aniquilación. La sorpresa lo era todo. Y para la sorpresa, necesitaban invisibilidad. La doctrina militar alemana de 1944 aún reflejaba las lecciones aprendidas en campañas anteriores, cuando el clima y el terreno podían ocultar ejércitos enteros de la observación enemiga. Durante la ofensiva original de las Ardenas, en mayo de 1940, las columnas mecanizadas alemanas avanzaron a través de la niebla y el bosque, completamente ocultas para los defensores franceses y belgas hasta el momento del ataque. En las campañas invernales del Frente Oriental, la nieve y la oscuridad habían proporcionado un ocultamiento similar para operaciones importantes. Los comandantes alemanes comprendían que el reconocimiento aéreo aliado era formidable, pero creían que el clima invernal dejaría en tierra a los aviones enemigos durante la fase crítica de concentración. Comprendían que la inteligencia de señales aliada podía rastrear las transmisiones de radio, pero mantenían una férrea disciplina radiofónica. Lo que no comprendían del todo era que los estadounidenses habían desplegado un nuevo tipo de centinela en las Ardenas, uno que no requería ni cielos despejados ni una comunicación radiofónica descuidada para ver en la oscuridad. El sargento técnico Mitchell había llegado a Bélgica a finales de noviembre como parte de un batallón de artillería antiaérea, equipado con el sistema de radar SCR-584, uno de los equipos electrónicos militares más sofisticados producidos durante la guerra. La denominación era deliberadamente sosa, radio del cuerpo de señales, modelo 584. Pero la tecnología que representaba era revolucionaria. A diferencia de los radares anteriores, que solo proporcionaban información rudimentaria de alcance y rumbo, el SCR-584 combinaba una antena parabólica, servomotores de precisión y circuitos avanzados para rastrear objetivos con extraordinaria precisión en 3 dimensiones. Originalmente diseñado para guiar el fuego antiaéreo contra bombarderos enemigos y bombas volantes V1, el sistema podía detectar aeronaves a distancias superiores a 48 kilómetros y rastrearlas con la precisión suficiente para apuntar automáticamente. Pero en las colinas boscosas de las Ardenas, los operadores de radar estadounidenses descubrieron que sus máquinas podían detectar más que solo aeronaves. Podían detectar movimiento en el suelo. El fenómeno apareció como retornos anómalos en el borde inferior del alcance del radar, señales débiles que no coincidían con el perfil de altitud de las aeronaves. Al principio, los operadores los descartaron como interferencias del terreno, ruido electrónico causado por el haz del radar que rebota en las características del terreno. Pero a medida que avanzaba diciembre y se posicionaban más unidades SCR-584 a lo largo del frente de las Ardenas, surgió un patrón. Los retornos anómalos se movían, aparecían durante la oscuridad y desaparecían al amanecer. Se concentraban en ciertas áreas, particularmente a lo largo de las carreteras y valles al este de la línea del frente. Los operadores experimentados comenzaron a reconocer que estaban detectando tráfico vehicular, grandes volúmenes, moviéndose a través de las áreas de retaguardia alemanas. El radar no podía identificar qué tipo de vehículos ni cuántos, pero podía revelar que algo sustancial
estaba sucediendo en sectores que la inteligencia aliada creía que estaban tranquilos. En la noche del 15 de diciembre de 1945, menos de 24 horas antes de que la ofensiva alemana estallara en el frente, el sargento Mitchell rastreaba lo que parecía ser un movimiento inusualmente intenso cerca de la ciudad alemana de Prüm, a unos 24 kilómetros tras las líneas enemigas. Las señales eran más intensas de lo habitual, lo que indicaba vehículos más grandes o mayores concentraciones. Registró las observaciones en su informe de servicio, anotando la hora, la ubicación y la intensidad de la señal. Informes similares provenían de otras estaciones de radar a lo largo del sector de las Ardenas. En el cuartel general del batallón, los oficiales de inteligencia estudiaban los datos acumulados con creciente preocupación. El patrón era inconfundible. Algo se estaba gestando en la retaguardia alemana. Pero, ¿alguien creería las observaciones de radar sobre el movimiento terrestre? La tecnología era tan nueva, sus aplicaciones tan desconocidas, que muchos comandantes se mostraban escépticos. El radar servía para rastrear aeronaves, no para vigilancia terrestre. Los informes se transmitían por los canales, llegando a los cuarteles generales de división y cuerpo, donde se unían a otros indicadores de inteligencia fragmentarios. Aumento del tráfico de radio a pesar de los esfuerzos alemanes por mantener la disciplina. Interrogatorios a soldados alemanes capturados que mencionaron rumores de una inminente ofensiva. Informes de combatientes de la resistencia belga sobre actividad alemana inusual tras las líneas. Cada dato era ambiguo por sí solo, fácil de descartar o justificar. En conjunto, esbozaban el contorno de algo enorme. En la madrugada del 16 de diciembre, el esbozo se hizo realidad. A las 05:30, mientras la oscuridad aún se cernía sobre los valles de las Ardenas, más de 1.600 piezas de artillería alemana abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 130 kilómetros. Los proyectiles silbaban desde las líneas de árboles, impactando las posiciones estadounidenses con una rapidez devastadora. Los reflectores situados tras las líneas alemanas se reflejaban en las nubes bajas, creando una luz de luna artificial que iluminaba el paisaje con un resplandor blanco fantasmal. Tras la descarga ondulante, la infantería de asalto avanzaba a toda velocidad. Zapadores con torpedos Bangalore para abrir camino a través de los campos de minas, ingenieros de combate con lanzallamas para reducir los búnkeres y veteranos soldados de infantería que habían aprendido su oficio en las brutales escuelas de Stalingrado y Kursk. En cuestión de horas, habían penetrado las líneas estadounidenses en múltiples puntos, arrollado guarniciones aisladas y enviado columnas de prisioneros conmocionados a tambalearse hacia el este a través de la nieve. Los estadounidenses se habían sorprendido, pero no del todo. Las observaciones de radar, los fragmentos de inteligencia, las advertencias acumuladas no habían impedido el ataque alemán, pero sí habían creado conciencia. A diferencia de 1940, cuando las columnas blindadas alemanas lograron una sorpresa operativa total y paralizaron las estructuras de mando enemigas, la ofensiva de 1944 golpeó a un oponente que estaba sobresaltado, pero no cegado. Los comandantes estadounidenses reconocieron de inmediato que se trataba de una operación importante, no de un contraataque local. Las unidades de reserva comenzaron a avanzar hacia el sector amenazado en cuestión de horas. Las comunicaciones se mantuvieron intactas, la cadena de mando se mantuvo firme, y en los flancos de la penetración alemana, en ciudades como Malmedy, Saint-Vith y Bastogne, los defensores estadounidenses lucharon con una tenacidad inesperada, ganando tiempo para que llegaran los refuerzos. Los soldados alemanes que se abalanzaron sobre las brechas iniciales esperaban replicar los triunfos de 1940, para encontrarse con enemigos desmoralizados que se retiraban presas del pánico ante imparables puntas de lanza blindadas. Los jóvenes granaderos Panzer de las SS, muchos de ellos en su primera operación ofensiva, habían escuchado a sus oficiales describir la campaña que se avecinaba como un glorioso revés de fortuna, un regreso a los días en que las armas alemanas eran irresistibles. Les habían mostrado mapas con flechas audaces que recorrían Bélgica hasta Amberes. Les habían prometido que los estadounidenses serían débiles, que se derrumbarían ante un ataque decidido, que un solo golpe contundente rompería la cohesión aliada.
Lo que encontraron, en cambio, fue una resistencia que se fortalecía cada día que pasaba. El coronel Joachim Peiper, al mando de la vanguardia del sexto ejército Panzer de las SS, describió posteriormente su frustración en los informes de interrogatorio recopilados tras la guerra. Su Kampfgruppe, un regimiento blindado reforzado, compuesto por los mejores tanques que Alemania aún podía desplegar, había recibido la misión de alcanzar los puentes del río Mosa en menos de 4 días. El plan de la operación preveía que los defensores estadounidenses estarían dispersos y confundidos, que las carreteras estarían despejadas y que el combustible capturado en los depósitos estadounidenses sostendría el avance. En cambio, la columna de Peiper se encontró con ingenieros estadounidenses demoliendo puentes antes de que pudieran ser ocupados, con atascos en estrechos caminos forestales que no daban cabida a sus pesados tanques, y con el combustible agotado tras apenas recorrer 65 kilómetros. Y lo más devastador, se encontró con una artillería estadounidense que parecía seguir sus movimientos con asombrosa precisión. El radar seguía mirando. A medida que la batalla se desarrollaba durante la caótica semana posterior al asalto inicial, las unidades de radar de contrabatería estadounidenses desempeñaron un papel cada vez más crucial. Los mismos sistemas SCR-584 que habían detectado los movimientos alemanes preofensivos ahora rastreaban las posiciones de la artillería alemana, proporcionando coordenadas para un contrafuego devastador. La doctrina de la artillería estadounidense enfatizaba la dirección centralizada del fuego, donde múltiples baterías podían concentrarse en objetivos únicos en cuestión de minutos. El control del fuego por radar hacía que esta concentración fuera letal. Las dotaciones de los cañones alemanes, acostumbradas al frente oriental, más disperso, donde el fuego de contrabatería soviético era menos preciso, se vieron arrasadas por los proyectiles estadounidenses que llegaban a una velocidad asombrosa tras cada salva. Las pérdidas de la artillería alemana aumentaron. Los artilleros alemanes se volvieron vacilantes, reacios a disparar misiones prolongadas que revelaran sus posiciones. El impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo que parecía poseer conciencia extrasensorial fue profundo. Los informes de combate alemanes desde las Ardenas mencionan repetidamente la sensación de ser observados, de operar bajo un escrutinio invisible. Los comandantes observaron que las respuestas estadounidenses eran demasiado rápidas, que las posiciones defensivas aparecían en lugares inesperados y que los refuerzos llegaban en un momento sospechoso. Algunos lo atribuyeron a espías y colaboradores. Otros murmuraban sobre nuevas armas secretas. La verdad, que las ondas de radio mostraban sus posiciones en pantallas fosforescentes a kilómetros de distancia, escapaba al marco conceptual de muchos oficiales alemanes, cuya comprensión de la tecnología aún se centraba en la observación óptica y la inteligencia humana. Para el 22 de diciembre, apenas 6 días después del inicio de la ofensiva, la operación Wacht am Rhein había fracasado por completo. Las puntas de lanza alemanas se encontraban a más de 65 kilómetros del río Mosa. Las fuerzas estadounidenses habían contenido la penetración en ambos flancos, creando una protuberancia en la línea del frente que dio a la batalla su nombre popular. El tiempo mejoró y la fuerza aérea aliada descendió sobre las columnas alemanas con una fuerza abrumadora, destruyendo vehículos a una velocidad superior a la que podían avanzar. Lo más crítico fue que el plan logístico alemán se desmoronó. La escasez de combustible inmovilizó las unidades de tanques. Las reservas de munición disminuyeron. Los depósitos de suministros estadounidenses prometidos habían sido evacuados o defendidos con demasiada tenacidad como para ser capturados. Hitler se negó a reconocer el fracaso y ordenó ataques continuos durante Navidad y Año Nuevo. Pero el impulso había cambiado irremediablemente. A mediados de enero, las fuerzas estadounidenses contraatacaban, comprimiendo la zona y recuperando el terreno perdido. A finales de enero, la línea del frente había recuperado su posición anterior a la ofensiva. Los alemanes habían sufrido pérdidas catastróficas, quizás 100.000 bajas, 600 tanques y miles de vehículos irreemplazables, a cambio de una mella temporal en la línea aliada. Los recursos consumidos en las Ardenas podrían haber prolongado la defensa de Alemania durante meses si se hubieran empleado con más criterio.
En cambio, se desperdiciaron en una apuesta arriesgada, que nunca tuvo perspectivas realistas de éxito. Entre el equipo capturado durante la retirada de las fuerzas alemanas, se encontraba una serie de documentos de planificación táctica que revelaban hasta qué punto la inteligencia alemana había subestimado las capacidades estadounidenses. Un documento, un informe preparado para los comandantes de división a principios de diciembre, aseguraba a los lectores que las fuerzas estadounidenses en las Ardenas estaban ligeramente equipadas con capacidades de detección inferiores y que la sorpresa táctica puede garantizarse mediante una disciplina de movimiento adecuada. Otro documento, una evaluación posterior a la operación, redactada a finales de diciembre, señalaba con amargura que los tiempos de respuesta de la artillería enemiga sugieren métodos de detección avanzados que superan nuestra comprensión actual. Al parecer, el radar no solo había detectado la ofensiva alemana antes de que comenzara, sino que también había contribuido a frustrarla durante su ejecución. Para los soldados alemanes que sobrevivieron a las Ardenas y se retiraron a través de la frontera alemana, la experiencia marcó un punto de quiebre psicológico. Se les había prometido un regreso a la gloria, una recreación de las campañas triunfantes que hicieron legendaria a la Wehrmacht. En cambio, se encontraron con un enemigo que poseía no solo una abrumadora superioridad material, sino también ventajas tecnológicas que volvían obsoletas las habilidades militares tradicionales. Un comandante de tanque alemán, entrevistado décadas después de la guerra, recordó la creciente sensación de inutilidad. No podíamos escondernos, no podíamos sorprenderlos. Incluso en la niebla, incluso en la oscuridad, sabían dónde estábamos. Era como luchar contra fantasmas que podían vernos, pero a quienes nosotros nunca podríamos ver. El radar en sí se convirtió en una especie de símbolo, aunque la mayoría de los soldados alemanes nunca vieron el equipo en sí. Representaba algo más que una simple pieza tecnológica. Representaba el dominio industrial y científico que caracterizaba la guerra estadounidense, mientras que la tecnología militar alemana enfatizaba la calidad individual y la excelencia en ingeniería. La tecnología estadounidense priorizaba la producción en masa, la estandarización y la aplicación sistemática. El SCR-584 no era un arma milagrosa, ni un supertanque, ni un caza a reacción, ni una bomba milagrosa. Era simplemente una herramienta bien diseñada, producida en miles de ejemplares, desplegada ampliamente, operada por técnicos capacitados e integrada en un sistema integral de control de fuego y coordinación de mando. Su eficacia no residía en la brillantez individual, sino en una metodología sistemática. Esta fue una lección que trascendió mucho más allá del radar o de las Ardenas. A lo largo de la guerra, los soldados alemanes se encontraron con la abundancia material estadounidense en formas que desafiaron sus preconcepciones sobre la guerra y la ideología. Cuando los prisioneros de guerra alemanes fueron transportados a campos en Estados Unidos, encontraron a soldados estadounidenses comunes comiendo comidas que habrían sido consideradas lujosas para los estándares de la Wehrmacht. Cuando los pilotos alemanes se enfrentaron a formaciones de bombarderos estadounidenses, se enfrentaron a una potencia de fuego defensiva tan densa que lograr una intercepción exitosa se volvió un suicidio. Cuando los submarinistas alemanes operaron en el Atlántico, encontraron sus terrenos de caza patrullados por aeronaves equipadas con un radar tan sofisticado que emerger de noche, antes el momento más seguro, se convirtió en una sentencia de muerte. Cada encuentro con la superioridad tecnológica y material estadounidense forzaba una confrontación con las premisas ideológicas que habían sustentado los esfuerzos bélicos alemanes. La propaganda nacionalsocialista había insistido durante años en que las sociedades democráticas eran débiles, que la mezcla racial producía poblaciones inferiores, que la influencia judía corrompía a las naciones occidentales y las convertía en presa fácil de la cultura guerrera germánica superior. Sin embargo, allí estaba la América democrática, con su población multiétnica, su economía capitalista, su música de jazz y sus películas de Hollywood, produciendo equipo militar en cantidades y calidades que Alemania no podía igualar. Allí estaba la América débil y decadente, reduciendo a polvo a la Wehrmacht mediante pura eficiencia sistemática. El radar que observaba desde las colinas belgas
era una refutación silenciosa de la mitología fascista. En las semanas posteriores a la batalla de las Ardenas, a medida que las fuerzas estadounidenses reanudaban su avance hacia el Rin, la tecnología de radar continuó evolucionando y proliferando. Nuevos sistemas se incorporaron al frente. Radares de vigilancia terrestre, capaces de detectar vehículos individuales. Radares de contramortero que rastreaban los proyectiles entrantes hasta sus posiciones de disparo. Radares de control de fuego que guiaban la artillería con una precisión hasta entonces inimaginable. Los defensores alemanes se encontraron operando en un entorno de transparencia casi total, donde cada movimiento, cada disparo, cada concentración de fuerzas se registraba en los sensores estadounidenses y generaba una respuesta inmediata. El frente oriental, donde los ejércitos alemanes aún luchaban contra las fuerzas soviéticas, seguía siendo un campo de batalla más tradicional, donde el ocultamiento y la sorpresa seguían siendo posibles. Pero en Occidente, la asimetría tecnológica se había vuelto tan extrema que las operaciones militares convencionales eran prácticamente inútiles. Los teóricos militares alemanes de la posguerra se esforzaron por explicar lo sucedido. Algunos enfatizaron errores tácticos, la elección de las Ardenas, la planificación dependiente del clima, las deficiencias logísticas. Otros se centraron en errores de juicio estratégico, la negativa de Hitler a aceptar estrategias defensivas, el despilfarro de recursos en operaciones ofensivas, la falta de una correcta priorización. Pero tras estas críticas específicas se escondía un reconocimiento más fundamental. Alemania había perdido la competencia tecnológica. Mientras que los ingenieros alemanes buscaban armas milagrosas y elaboradas, el cohete UMP-2, el caza a reacción Me-262, el submarino tipo 21. Los ingenieros estadounidenses y británicos habían desarrollado tecnologías más prosaicas, pero a la larga más valiosas. Radar, espoletas de proximidad, comunicaciones mejoradas, camiones y aviones de transporte producidos en masa. Alemania buscaba superarmas revolucionarias. Los aliados habían construido sistemas ganadores. Los pulsos de radar que recorrieron los bosques de las Ardenas en diciembre de 1944 representaron la victoria de la ingeniería sistemática sobre el ingenio individual, de los sistemas integrados sobre las innovaciones aisladas, del desarrollo metódico sobre la improvisación desesperada. Representaron, en un sentido más amplio, la victoria de las sociedades abiertas sobre las cerradas, de las economías que premiaban la innovación sobre las economías al servicio de la ideología, de los sistemas militares que priorizaban la competencia técnica sobre la lealtad política. El sargento técnico Eugene Mitchell sobrevivió a la guerra y regresó a Illinois, donde trabajó como ingeniero eléctrico para un fabricante de radios. En entrevistas ocasionales durante la década de 1980, describió su servicio en Bélgica con discreto orgullo, señalando que su unidad de radar había sido acreditada con múltiples derribos de aviones alemanes y había proporcionado datos de dirección de fuego para cientos de misiones de artillería. Rara vez mencionaba los informes de detección preofensiva, quizás porque su importancia solo se hizo evidente en retrospectiva, después de que los historiadores reconstruyeran el panorama de inteligencia a partir de documentos capturados y registros de interrogatorios. Pero en su última entrevista antes de su muerte en 1993, se permitió una breve reflexión. Sabíamos que estaban ahí fuera, reuniéndose en la oscuridad. La máquina podía verlos cuando nuestros ojos no. Creo que eso importó. Creo que cambió las cosas. Había cambiado las cosas. No porque el radar por sí solo ganara la batalla de las Ardenas. La victoria requería la sangre de la infantería en trincheras nevadas, la determinación de las guarniciones rodeadas, la habilidad de los tanquistas, artilleros e ingenieros. Pero el radar había garantizado que la sorpresa alemana fuera incompleta, que las respuestas estadounidenses fueran más rápidas, que la balanza tecnológica se inclinara decisivamente a favor de los soldados que luchaban con ojos electrónicos que complementaban los humanos. Había demostrado que la guerra moderna había entrado en una nueva era, donde el dominio del espectro electromagnético importaba tanto como la potencia de fuego o la maniobra. Para los soldados alemanes que esperaban replicar lo ocurrido en 1940, que creían que el clima y el terreno los ocultarían hasta el momento decisivo,
Descubrir que rayos invisibles los habían estado observando desde el principio marcó una profunda desilusión. Habían marchado a través de los bosques helados, con la confianza surgida tras años de propaganda sobre la superioridad alemana y la debilidad del enemigo. Habían creído en su causa, o al menos en la capacidad de su ejército. El radar, pulsando silenciosamente en la oscuridad, observándolos reunirse, moverse y prepararse, les había demostrado que estaban equivocados. Al final, los fantasmas en las montañas no eran los soldados alemanes que avanzaban por valles envueltos en niebla. Los verdaderos fantasmas eran las ondas de radio, inmateriales e imperceptibles, que se extendían a través de la oscuridad para tocar cada tanque, cada camión, cada columna en marcha. Estos fantasmas no necesitaban ojos para ver ni oídos para oír. Simplemente rebotaban sus dedos invisibles en el acero y regresaban a sus receptores, pintando imágenes de la realidad en brillantes pantallas verdes, revelando la verdad que ningún camuflaje podía ocultar, ni ninguna propaganda podía ocultar, que la democracia industrial, a pesar de toda su aparente debilidad y contradicciones internas, podía producir armas y sistemas que la eficiencia autoritaria no podía igualar. La nieve finalmente se derritió de las colinas de las Ardenas. Los cráteres de los proyectiles se llenaron con la lluvia primaveral, luego con la hierba, y luego con décadas de integración europea y paz. Las unidades de radar SCR-584 regresaron a Estados Unidos, donde fueron sustituidas por sistemas más avanzados, que a su vez fueron reemplazados por tecnologías que habrían parecido pura ciencia ficción al sargento Mitchell y a sus contemporáneos. Pero la lección perduró, grabada en la doctrina militar y la planificación estratégica, enseñada en las academias de guerra y las escuelas de Estado Mayor, que la superioridad tecnológica importa, que el desarrollo sistemático vence a la brillantez aislada, que las sociedades abiertas poseen ventajas en innovación que las sociedades cerradas no pueden replicar. Y en algún lugar de los archivos, conservados en microfilmes degradados, los registros de servicio de diciembre de 1944 aún registran aquellas fatídicas observaciones. Retornos terrestres inusuales, sector 14, 23:30 horas. Fuertes señales que sugieren movimiento vehicular, alcance de 15 kilómetros. Patrón consistente con un montaje a gran escala. Las palabras son mundanas, técnicas, sin emoción, pero documentan el momento en que la nueva tecnología rompió viejas certezas, cuando los ojos electromagnéticos vieron a través de la oscuridad y la niebla, cuando el equilibrio de la guerra moderna cambió de maneras que resonarían durante todas las décadas posteriores. La máquina los había visto venir, y eso marcó la diferencia.